Caminando con Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema, eh, una de las realidades más inevitables en nuestra vida, y es la enfermedad. Quiero comenzar con un pasaje que está en Juan, capítulo 11, versículo 3, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y no importa, hermanos, cuánto avance la medicina, cuánto cuidemos nuestro cuerpo, cuánto planifiquemos nuestro futuro, ninguno de nosotros está exento de la enfermedad. Es un visitante, como sabemos, que no pide permiso, que llega en momentos inesperados, que tiene la capacidad de tener el ritmo de nuestra vida. Y sin embargo, a pesar de lo común que es la enfermedad, muchos viven como si nunca fueran a enfrentarse a la enfermedad. Así que debemos iniciar preguntándonos: ¿estamos viviendo conscientes de nuestra fragilidad o estamos ignorando voluntariamente la realidad de nuestra fragilidad? Que somos débiles, que somos lamentables. ¿Estamos preparados o preparando más bien nuestra alma para el día de la debilidad? ¿O simplemente estamos ocupados con las cosas temporales como si siempre fuéramos a tener fuerzas? Pasaje de Juan que leíamos al principio, que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 3, eh, nos presenta una escena que es muy humana. Y recuerden que dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y aquí en estas palabras del Evangelio de Juan encontramos una verdad. Y la verdad es que Lázaro era un hombre que era amado por Cristo, un hombre que era cercano a Cristo. Y sin embargo el pasaje dice que ese que ama está enfermo. Aún a pesar de esta persona ser amada por Cristo, era alguien que estaba enfermo. Y esto debe romper esa idea equivocada que muchas personas tienen, de que la enfermedad es siempre señal de desagrado de Dios, que la enfermedad es una señal de la ira de Dios sobre una persona, pero aquí vemos lo contrario, que el amor de Cristo y la enfermedad pueden coexistir en la vida de un creyente. Entonces, hermanos, también debemos preguntarnos, cuando la enfermedad llega a nuestra vida o a la de alguien cercano a nosotros, ¿cómo interpretamos esa prueba? ¿Lo interpretamos como el abandono de Dios? ¿O lo interpretamos como que eso hace parte de su trato sabio y amoroso con nosotros? Nuestra teología, nuestra fe, ¿es lo suficientemente sólida para sostenernos en medio del sufrimiento? ¿O por el contrario se derrumba cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Hermanos, este pasaje nos muestra algo más, y es que la enfermedad no es el final de la historia. La enfermedad es parte del propósito de Dios, que es mucho mayor al que nosotros eh, pensamos o esperamos. Dios no actúa por azar. Dios no permite el dolor sin ningún tipo de intención, con despropósito. Aun aquello que nosotros no entendemos está bajo el control soberano del Señor. Pero esto exige fe, y es por eso que surge otra pregunta. ¿Confiamos en Dios solo cuando entendemos lo que Dios hace? ¿O también confiamos en Dios cuando sus caminos nos resultan incomprensibles? Hermanos, en vista de todas estas cosas, es necesario que nosotros consideremos este tema de la enfermedad con mucha seriedad. Y no debemos considerarlo cuando o llegar al punto de estar en cama, débiles, sin fuerza para poder empezar a considerar este tema. No queremos hacerlo ahora, mientras tenemos claridad, mientras hay oportunidad de considerar las cosas.
porque la forma en que pensamos hoy sobre la enfermedad determinará cómo responderemos cuando la enfermedad llegue a nuestra vida o a alguien que conocemos en nuestra vida. Así que quiero que iniciemos este estudio con otra pregunta, y es, ¿estás preparado? Y no hablo solo físicamente, sino espiritualmente para el día de la enfermedad. Ahora, hermanos, después de empezar considerando esta realidad, no podemos quedarnos solamente en una reflexión general acerca de lo que es la enfermedad. Si la enfermedad forma parte de la experiencia humana, y si incluso los que son amados por Cristo, como lo veíamos al principio, revisando el pasaje de Juan, si aún los amados por Cristo no están exentos de la enfermedad, entonces nosotros necesitamos sí o sí entender correctamente lo que es la enfermedad. No, no basta con saber que existe. Debemos saber cómo interpretar una prueba de este tipo a la luz de la palabra de Dios. Porque lo contrario, hermanos, cuando llegue, estaremos confundidos, temerosos, incluso cuestionando a Dios. Pero si nosotros aprendemos a verla desde la perspectiva bíblica, la enfermedad va a dejar de ser un evento sin sentido, sin propósito, y se va a convertir en un medio a través del cual Dios habla, obra y trata con nuestras almas. Así que la primera verdad que nosotros debemos considerar es que la enfermedad no es algo raro ni excepcional, sino que es una realidad universal, es una realidad que está dentro de nuestro mundo, está en todas partes, alcanza a todos los hombres, y que nos recuerda algo que es muy profundo, y es nuestra fragilidad, nuestra condición como seres humanos. A veces tenemos un ego muy alto, pero la enfermedad muestra cuánta fragilidad hay en el ser humano. Y esto nos lleva directamente a algo que debemos empezar considerando, y es que la enfermedad está en todo lugar. Hermanos, la realidad de la enfermedad nos confronta con una verdad. Nadie está exento. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la madurez espiritual que tengas, todos en algún momento de nuestra vida podemos enfrentar la fragilidad de nuestro cuerpo. Y esto debe llevarnos a una reflexión. ¿Cómo estamos viviendo sabiendo que nuestra salud no es permanente? ¿Estamos construyendo nuestra vida como si fuéramos a permanecer fuertes siempre? ¿O estamos viviendo con una conciencia real de nuestra fragilidad como seres humanos? Hermanos, la enfermedad tiene una manera particular de humillarnos. La enfermedad derriba la autosuficiencia, expone nuestras limitaciones, nos recuerda que nosotros no tenemos el control absoluto sobre nuestra vida. Pero también surge una pregunta, y es: cada vez que Dios permite que seamos confrontados con nuestra debilidad, ¿respondemos con humildad o con queja? ¿Reconocemos nuestra dependencia de Dios o nos resistimos a aceptar que no somos tan fuertes como pensábamos y que necesitamos desesperadamente de Él? Hermanos, además de todo esto, el hecho de que la enfermedad sea universal debería llevarnos a mirar más allá de lo físico y enfocar nuestra mirada en lo espiritual. Si todos los hombres pueden enfermar, si todos los hombres pueden morir, entonces la pregunta no es si enfrentaremos la enfermedad,
o las pruebas o la debilidad, sino ¿estamos preparados para enfrentarla? ¿Nos preparamos solamente médicamente para enfrentar la enfermedad con medicinas prepagadas o todo este tipo de cosas? ¿Es la única manera en que la enfrentamos? ¿O también la enfrentamos espiritualmente? ¿Hemos considerado seriamente nuestra relación con Dios? ¿O estamos viviendo distraídos como si estas realidades no pudieran alcanzarnos? ¿Cuál es el punto, hermanos? La Biblia nos da una explicación que el mundo no nos puede ofrecer acerca del origen de la enfermedad. ¿Por qué hay enfermedad en el mundo? Y es que la enfermedad no es un simple accidente, sino que la enfermedad debemos tener claro que es una consecuencia de la caída. Y hermanos, la caída del hombre nos recuerda que nosotros vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. ¿Verdad? Por eso la enfermedad no solo nos habla del estado de nuestro cuerpo, sino de una realidad más profunda, y es la condición de nuestro corazón. Nos recuerda que el problema principal del ser humano no es un problema físico, sino un problema espiritual. Y esto debe llevarnos a preguntarnos si la enfermedad pone en evidencia, estamos en un mundo caído, si pone en evidencia la realidad del pecado, ¿qué estamos haciendo con el problema del pecado en nuestra vida? ¿Lo estamos ignorando? ¿Lo estamos justificando? ¿O lo estamos llevando a Jesucristo? Finalmente, hermanos, la enfermedad eh, puede alcanzar a cualquier persona. Y esto debe hablarnos y debemos escuchar una invitación cuando nos damos cuenta de esto. Es una invitación misericordiosa de Dios a que despertemos, porque cada caso de enfermedad, cada debilidad, cada noticia de que alguien sufre, es un llamado silencioso que nos dice, tu vida es frágil, tu tiempo en esta tierra es limitado, debes estar preparado para el momento en que te encuentres con Dios. Así que preguntémonos hoy, ¿estamos escuchando ese llamado o seguimos viviendo como si nunca fuéramos a rendir cuentas ante Dios? Ahora, lo segundo que debemos entender, hermanos, es que las enfermedades pueden ser buenas para el hombre. Bueno, y aquí decir que la enfermedad puede traer bien, es algo que resulta difícil de aceptar. ¿Cómo una enfermedad puede traer bien a los hombres? Y naturalmente vemos el dolor, como seres humanos vemos el dolor como algo que debe evitarse, que debe eliminarse. Ya no nos gusta. Sin embargo, la Escritura nos invita a mirar de una manera más profunda. Dios no solo permite la enfermedad, sino que en su sabiduría, Él puede usarla como un instrumento de su gracia. Y esto debe confrontarnos también con una pregunta. Cuando atravesamos tiempos difíciles, tiempos de prueba que nos llevan al límite, ¿solo vemos el sufrimiento o buscamos lo que Dios está obrando a través del sufrimiento? Lo que Dios está procurando u obrando a través de esa prueba. ¿Lo estamos mirando o solamente nos estamos enfocando en lo que estamos sufriendo? Hermanos, la enfermedad tiene una capacidad única para sacudir la ilusión de permanencia en esta vida. Muchas personas viven como si nunca fueran a morir, dejando lo eterno para después me arrepiento, viviendo enfocados únicamente en las cosas temporales, pero cuando el cuerpo se debilita, esa ilusión se rompe. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo pensando en la eternidad
¿O estamos dejando para después lo que es más importante? Pregúntate, hermano, ¿qué tendría que ocurrir en tu vida para que realmente tomes en serio prepararte para la muerte, para el momento en que tengas que rendir cuentas a Dios? Ahora, también la enfermedad desenmascara los ídolos de nuestro corazón, cosas que antes parecían indispensables para nuestra vida, como el dinero, el éxito, la comodidad. En el momento de la enfermedad pierden su brillo. Hermano, cuando el dolor llega, todo eso se convierte en una ilusión. Lo que antes pareciera que daba seguridad, de repente se vuelve algo que es insuficiente. Así que surge una pregunta: ¿en qué estás descansando? ¿En qué está tu confianza? ¿En qué descansa realmente tu corazón hoy en día? ¿Qué sucede con nuestra paz cuando Dios toca aquellas cosas en las cuales nosotros estábamos confiando? Cuando Dios quita todo aquello en lo que confiamos, ¿qué sucede? La enfermedad, hermanos, también tiene un efecto humillante. Es incómodo ese efecto, pero es necesario. Y es que nos recuerda que nosotros no podemos solos, que dependemos de otras personas, pero que sobre todo nosotros dependemos y necesitamos de manera desesperada a Dios. Y esto, hermanos, deja ver algo más en nosotros, y es cómo reaccionamos cuando nos sentimos débiles en medio de una prueba, de una aflicción, del dolor. Nos endurecemos en nuestro orgullo o aprendemos a depender de Dios. ¿Aprendemos a confiar más en Dios o seguimos luchando para tratar de mantener una falsa sensación de control, de que controlamos todas las cosas, de que controlamos nuestra vida? Hermano, sin embargo, no todos aprenden de la enfermedad. Algunos salen más endurecidos cuando vienen los momentos de enfermedad. Salen más amargos, más distantes de Dios. Y esto hace que la exhortación sea aún más seria. ¿Cómo hemos respondido a las pruebas que Dios ya ha permitido en nuestra vida? ¿Nos ha acercado la prueba más a Cristo o nos ha alejado más de Cristo? Hermanos, pero cuando Dios obra en el corazón, la enfermedad puede convertirse en un medio de transformación. Puede llevar a una persona a buscar a Cristo con mayor sinceridad, a que esa persona valore lo eterno por encima de lo temporal, a experimentar mayor comunión con Dios que en tiempos de salud. Entonces la pregunta es, hermanos, si Dios decidiera usar la enfermedad en tu vida, ¿te encontraría dispuesto a aprender, a humillarte, a buscarle de manera más profunda? ¿Cómo la enfrentarías? Ahora, hermanos, lo tercero que debemos aprender de la enfermedad es que nos llama a funciones especiales. La enfermedad no solo es una realidad que nosotros enfrentamos, la enfermedad también es una voz que nos llama y nos llama a vivir de manera distinta. Nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito más profundo. A veces pensamos que la vida solamente es evitar el dolor, buscar la comodidad, pero en medio de la enfermedad existe un propósito mayor. Y en primer lugar, hermanos, es que la enfermedad nos confronta con la necesidad urgente de estar preparados para encontrarnos con Dios. No es un asunto secundario, no es algo opcional. Debemos preguntarnos
Si hoy tuvieses que presentarte ante Dios, ¿estarías listo? ¿Tú tienes la certeza de que tus pecados han sido perdonados o solo lo supones? ¿Cuál es tu relación con Cristo? Hermano, la preparación para ese encuentro con Cristo no es algo superficial. No basta con que tengamos una religión externa, no basta con que hayamos crecido como lo hemos predicado y lo hemos meditado estudiando el Evangelio de Juan. No basta con haber crecido en un ambiente cristiano o haber hecho una profesión pública de fe en algún momento o haber sido bautizado. Es algo mucho más profundo. La pregunta es, ¿has sido realmente transformado en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu fe es una convicción viva o simplemente una costumbre? Porque cuando llega la enfermedad, que es una prueba difícil, expone la realidad de lo que en verdad nosotros somos. Quita lo que nos distrae, silencia la atracción que tenemos del mundo y nos deja cara a cara, de frente a Dios. Y en ese momento, hermano, nada podrá sostenerte excepto tener una verdadera relación con Dios. Otra cosa, hermano, es que la enfermedad nos llama a aprender la paciencia. Y aquí es donde muchas personas tropiezan, soportar el dolor, la interrupción de nuestros planes, la pérdida del control de nuestra vida, no es algo que sea agradable para nosotros. Pero entonces surge la pregunta, ¿estamos cultivando ahora, en tiempos de salud, un corazón que se somete a la voluntad de Dios? ¿O solo queremos hacer la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios se encaja en nuestra voluntad? Hermano, la paciencia cristiana no es resignación, es confianza, es aprender a descansar en Dios incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo en ese momento. Debemos preguntarnos cómo reaccionamos ante las pequeñas frustraciones que tenemos en la vida. Porque, hermanos, las pequeñas frustraciones, las pequeñas pruebas están formando el carácter que se va a manifestar cuando lleguen las grandes pruebas. Si nosotros no aprendemos a depender de Dios hoy, ¿cómo lo vamos a hacer cuando llegue el verdadero sufrimiento, un sufrimiento mayor? La enfermedad también nos llama a salir de nosotros mismos y a mirar a otros. Vivimos en un mundo que está lleno de dolor, pero es fácil volvernos indiferentes ante el dolor. Sin embargo, cada persona, hermano, que está enferma cerca de nosotros, es una oportunidad que Dios pone delante. La pregunta es, ¿estamos viendo esas oportunidades, personas que están cerca de nosotros, que conocemos, las vemos como oportunidades o estamos demasiado enfocados en nuestra propia comodidad? La verdadera fe se manifiesta en la compasión. No se trata solo de sentir lástima por las personas, pobrecito este o aquel, cómo sufre. No, se trata de actuar, se trata de acercarse, acompañar, orar, servir. Esto revela lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Preguntémonos, hermanos, ¿tenemos la mente de Cristo, quien pasó haciendo el bien en todo momento? ¿O vivimos encerrados en nosotros mismos? ¿Nos duele el sufrimiento ajeno? ¿Nos duele el sufrimiento de nuestro prójimo? ¿O nos hemos acostumbrado a ignorar el sufrimiento de otras personas? Finalmente, hermano, la enfermedad también es una prueba. Dios en su providencia usa estas situaciones para revelar lo que hay en nosotros. No porque Él no sepa lo que hay en nosotros,
sino para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando llega la prueba, es donde verdaderamente nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y por eso es necesario la prueba. Recordemos a Dios cuando pasó a Israel por el desierto y le dice, te pasé por un desierto donde había serpientes ardientes, donde había escorpiones, para que vieras lo que hay en tu corazón, si vas a cumplir o no los mandamientos, si vas a guardar la ley del Señor. Esto nos lleva a una pregunta. Cuando Dios pone delante de nosotros el sufrimiento, no es, bueno, de otros, ¿qué encuentra en nuestro corazón? Amor, compasión, disposición a servir o indiferencia y dureza. ¿Qué encuentra el Señor en nuestro corazón cuando vemos a otro que está en sufrimiento? La manera en que nosotros respondemos a la enfermedad propia o a la enfermedad ajena dice mucho de lo que hay en nuestra vida espiritual. Habla mucho de nuestra vida espiritual. Hermano, quiero terminar en esta noche. Digamos que hoy era una lección bastante corta, pero quiero terminar con 4 llamados. Y el primer llamado es a quienes aún no han confiado en Cristo. Y les invito a responder una pregunta. ¿Qué vas a hacer el día que te encuentres enfermo? Para todos llega el momento de la enfermedad y también llega el momento de la muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? ¿A dónde vas a acudir? ¿A dónde vas a buscar consuelo? ¿En qué vas a confiar para construir tu esperanza? No pospongas la respuesta a estas preguntas porque hoy tienes salud, quizás. Deja que trabaje esto que hemos hablado en tu conciencia y no descanses hasta que puedas responder qué vas a hacer cuando te enfrentes a la enfermedad o a la muerte. Tu destino eterno es demasiado importante para que tú no medites en este tipo de preguntas. La decisión más importante que puedas tomar en tu vida, no debes dejarla para el final. No se puede presumir que tú vas a ser capaz de arrepentirte en tu lecho de muerte. Recordemos que había 2 criminales junto a Jesús. Uno se arrepintió, lo hizo al final de su vida, pero el otro no se arrepintió y murió en su pecado. Así que si fueras a permanecer para siempre en este mundo, quizá no sería necesario considerar estas cosas, pero sabes que no vas a vivir aquí para siempre. Todos vamos a morir y debes estar preparado para enfrentarte a la eternidad. Piensa qué terrible sería haber hecho planes en esta vida para todo, acumular provisión suficiente para llevar a cabo esos planes, excepto para la única cosa que es verdaderamente necesaria y es la vida eterna. Nadie es más necio que la persona que juega con su propia alma, que sabe que no está preparada para encontrarse con Dios y sin embargo tampoco se arrepiente. Tú sabes que tus pecados tienen que ser tratados por Jesús, sabes que necesitas un Salvador, por lo tanto, ¿qué debes hacer? Pues ir a Él sin demoras. Quebrántate ante Él para la salvación de tu alma. Debes hacerlo rápido, búscalo por fe, confíale tu alma más bien, pídele perdón, pídele que derrame de su espíritu sobre ti. ¿Y qué va a hacer Jesús? Él te va a escuchar. Él no se niega a oír ese tipo de oración. Sin importar lo que tú hayas hecho en esta vida, si tú te arrepientes, Él te perdona. Él ha dicho, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ahora, el segundo llamado en esta noche es para los que creen que han confiado en Cristo
pero solo están viviendo una religión externa. Y te ruego que tengas cuidado de estar viviendo un cristianismo frío. No pienses que todo está bien porque vas a una iglesia, porque tú sabes que quizá esa es la única relación que tienes con Dios. Ninguna cosa buena, por buena que parezca, reemplaza una relación personal y real con Jesucristo. Así que piensa en esto. Una religiosidad indefinida puede parecer bastante adecuada, cómoda, cuando estás sano, pero nunca será cómoda y adecuada cuando estés enfermo. Se va a derrumbar por completo. Cuando las pruebas reales, cuando estés al final de la vida, solo Cristo puede consolarte y sostenerte. Solo Cristo puede quitar el aguijón de la muerte. Así que debes estar espiritualmente unido a Cristo. Tienes que creer en Él como el sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Solo Cristo puede liberarnos de las cadenas de una religión vacía y darnos la libertad de vivir una verdadera relación con Él. Si tú deseas tener verdadera esperanza y consuelo en la enfermedad, en la vida y en la muerte, debes conocer a Cristo de manera real. Así que búscalo y debes hacerlo urgentemente, debes hacerlo ahora. El tercer llamado es que exhorto a todos los verdaderos creyentes a recordar lo mucho que pueden glorificar a Dios en el tiempo de la enfermedad, a dormir tranquilos en las manos de Dios cuando estés enfermo. Este es un asunto muy importante, hermano. En tiempos de enfermedad y de debilidad, Satanás no se acerca para consolar, sino para sembrar dudas, temores, cuestionamientos en el corazón del creyente, y entonces puede venir la depresión sobre los hijos de Dios. Pero les hago un llamado a que recuerden a Cristo. Cristo se preocupa por ustedes tanto cuando están enfermos como cuando están bien. Aún en la prueba que se experimenta en esos momentos de debilidad, Cristo está presente su amor. Allí no está presente la ira de Cristo. Cristo está junto a los que ama, aún en los mayores momentos de debilidad, de necesidad. Cristo conoce el corazón de un hombre enfermo. Hermano, la enfermedad y el sufrimiento hacen creyentes más puros para su Señor. Dice la Escritura en Mateo 8 que Él mismo tomó nuestras flaquezas, nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. El Señor Jesús, también dice la Escritura, es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Un discípulo que sufre tiene la oportunidad de conocer el sufrimiento y la mente de su Salvador. Muchas veces, como decía en la clase anterior, el miércoles pasado, interpretamos su obra solo desde la perspectiva del momento, pero Cristo trabaja desde una visión eterna. Él sabe qué experiencias producirán madurez. Él sabe qué situación despertará dependencia de Él. Él sabe qué pruebas van a formar nuestro carácter. Así que recuerden, hermanos, que la sabiduría de Cristo no responde al deseo de hacernos la vida más sencilla, sino al propósito de hacernos más santos, más como Él. Recordemos lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo coopera para bien para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. ¿A qué los predestinó Cristo? Con todas esas cosas que cooperan para bien, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las situaciones Dios las propicia y cooperan para bien, para hacernos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y entender esto, hermanos, significa descansar en que nuestra vida no está guiada por un Dios impulsivo, emocional, caprichoso. Nuestra vida está guiada por un plan perfecto, diseñado por aquel que conoce todas las cosas y que jamás se equivoca. Así que confiemos en Cristo. Y nuestro cuarto llamado en esta noche, hermanos, es también una exhortación a todos los creyentes a que procuren una íntima comunión con Jesús, a nunca tener miedo de ir demasiado lejos en el cristianismo. Recuerden siempre esto, hermano. Si deseas tener paz en momentos de debilidad, en momentos difíciles, como la enfermedad, como la prueba, como el dolor, entonces debes perseverar en una entrega real, una entrega de todo corazón en tu fe a Jesús. Un verdadero creyente en Cristo sabe que debe destruir su comodidad y morir juntamente con Cristo. Si queremos tener consuelo en nuestros tiempos de necesidad, no debemos contentarnos simplemente con ser cristianos. Debemos cultivar una relación vívida, real, sincera con nuestro Señor. Cuando Cristo vive de manera real en nuestros corazones, por la fe, en nuestras luchas, hermanos, Cristo se sienta a nuestro lado. Él pone su brazo derecho debajo de nuestra cabeza. Solo Cristo puede darnos la victoria completa en nuestras batallas. Así que, amado hermano, mantente más cerca a Cristo. Ámalo más. Vive para Él con mayor decisión. Confiésalo con valentía. Síguelo sin reserva y vas a ver la recompensa. Y la gente del mundo puede regirse de este tipo de cristianismo. Pueden considerarlo como fanatismo extremo. Ah, no, pero no le prestes atención al mundo. En el mundo venidero, en la vida eterna, esto va a dar fruto. El fruto va a ser una corona de gloria que no se marchita. El tiempo en esta vida es corto. El mundo pasa un poco más y todas las cosas por las cuales nos preocupamos habrán terminado. Unas cuantas tormentas más y estaremos a salvo en buen puerto. En la presencia de Cristo habrá plenitud de gozo. Hermanos, dice la Escritura que allí no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Vivamos por la fe en el Hijo de Dios. Él vive siempre. Aunque nosotros muramos, Él vive eternamente y ha vencido la muerte. Él sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Un día Él va a transformar este cuerpo débil, este cuerpo desgastado, lo va a convertir en un cuerpo glorioso. Por eso, en la enfermedad, en la salud, en la vida, en la muerte, debemos aferrarnos a Cristo. Porque quien tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo. Y no solamente ahora, sino lo tiene todo por toda la eternidad. Amén.